Con frecuencia surgen las dudas sobre los tipos de religión salvíficas, los tipos de religión dármicas, las religiones tradicionales, o podrían llamarse paganas, históricas, etc. Otras veces se habla de religiones rebeladas contra otras que no lo son, y así. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo definir correctamente las categorías y los tipos de religión? Esto es muy importante para nosotros los paganos y para todo el mundo en general, porque hay una gran confusión al respecto y la gente no entiende muy bien qué hay que poner en cada categoría. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, si les interesa, esperen la introducción y empezamos. Saludos a todos. Hoy vamos a hacer un video un poco más teórico, ya que mi intención en este canal, como dije varias veces, es ir mezclando diferentes sagas y diferentes temáticas. Y vamos a abordar un poco las categorías de las religiones, porque hay mucha confusión en el mundo pagano y en otros ámbitos también sobre qué es cada cosa. Y esto es muy importante, porque lo primero que vamos a tratar de dilucidar aquí, o de refutar quizás, es la errónea idea que tienen mucha gente que es espiritual o abierta y piensa que más o menos es todo lo mismo, y otra gente que es atea y que es incrédula y que no gusta de las creencias religiosas o de los caminos espirituales y piensa que todos son iguales, o sea, unos y otros, digamos los New Age por un lado y los incrédulos por el otro. Ambos sectores piensan que todo es más o menos lo mismo, y para poder mostrar que no es así, lo primero que hay que hacer es categorizar un poco las cosas, catalogarlas, y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Al margen, hemos cambiado un poco el ambiente porque a YouTube le gusta más. El fondo oscuro a mí me encanta, pero parece que no es bueno para la promoción de YouTube y bueno, hay que hacer crecer el canal. También hay más iluminación, así que estamos un poco menos dark. Como decía, la primera idea errónea en todo esto es que las religiones son todas iguales. ¿Por qué se piensa que son todas iguales? Bueno, sea para descalificarlas o no, se piensa que todas conducen a lo mismo, que todas buscan lo mismo, que todos apuntan a lo mismo. En algún momento vamos a hacer un poco de etimología en este canal de lo que es la palabra religión. Es muy interesante. Todo el mundo dice aquello de que la palabra religión viene del verbo latino religare, que es reunir, y por una cuestión teológica, el Lactancio, el teólogo cristiano del siglo III, planteó que esto más o menos era reunir al hombre con Dios, etc. Pero en realidad no es así. Los primeros usos de la palabra religión provienen de los romanos paganos, de la época de Cicerón. Cicerón en De Natura Deorum habla de lo que es la religión, y él interpreta, y por ser quizá la primera fuente que tenemos, deberíamos prestarle bastante atención, él interpreta que religión no viene de religare, sino de religere, que es un verbo parecido, pero no es el mismo, y significa releer. ¿Y por qué dice el releer? ¿Qué significa releer en términos de la religión o de lo que estamos hablando aquí? Bueno, Cicerón planteaba en su obra, que según entiendo es la obra cumbre de él, De Natura Deorum es una maravilla, él plantea que el sentido verdadero de la religión, opuesto a la superstición, es el de tomar las cuestiones de los ancestros, las tradiciones, las reglas de vida, la ética, la cosmovisión, todo lo que nos legaron los ancestros, y releerlo en el sentido de recapitular sobre eso y volver sobre eso y volverlo a practicar y mantenerlo y respetarlo y seguirlo como es una religión, ¿no? Pero no es lo mismo para él la superstición. La superstición sería cuando estas cosas se hacen porque se cree que hay que hacerlas o porque se piensa que se va a obtener un resultado medio mágico, medio sobrenatural, algo que mágicamente o maravillosamente nos va a beneficiar. Bueno, para él no, aunque Cicerón no habla en profundidad de esto, no ocupa mucho de su obra, sin embargo lo deja muy en claro. Él plantea la diferencia entre superstición, que para él sería todo lo que se hace medio automático o por necesidad o por temor o por ignorancia, de esta tradición, de esta práctica
que pasa de generación en generación y que es la verdadera religión. Religere, releer a los ancestros. Así que lo primero que hay que sacarse de la cabeza es que religión es reunir al hombre con Dios. Porque claro, ese concepto que es obviamente cristiano, porque Dios es un concepto cristiano. No, una cosa también que hay que separar un poco es la noción de teos y teas, de dioses y diosas griegos, con el respecto a Dios como nombre propio. Las religiones paganas u otras religiones no creen en Dios. No es una manera distinta de creer en Dios. Eso no es así. Cuando los hindúes creen en Brahma, Vishnu y Shiva, no es una forma de creer en Dios. Son tres dioses que ni siquiera habría que usar la palabra dioses, es un concepto diferente. Y en otras tradiciones, digamos europeas, antiguas, todavía es más diferente. Los Asir o Vanir del norte, de culturas germánicas y escandinavas, no son lo mismo que los dioses de Grecia y mucho menos que el dios cristiano. Así, a grosso modo, de manera general, puede decir que son dioses, sí, pero la idea que ellos tenían es un poco diferente. Y así también podríamos decir de los Nejeru en Egipto, en el antiguo Egipto. Un Nejeru no es exactamente lo mismo que un Deus de los romanos o un Asir o Vanir de los nórdicos y así sucesivamente. Eso no quiere decir que esté todo separado y todo irreconciliable, pero sí quiere decir que no se puede poner todo en la misma bolsa. Esto es muy importante porque la espiritualidad la hay, no solo los fanáticos religiosos, o los fanáticos incrédulos también, sino que la espiritualidad la hay, promovida por la New Age, siempre plantea que las religiones son todas más o menos lo mismo, que todas conducen a lo mismo, que todos los que alguna vez hablaron de una religión o de un camino espiritual apuntaron a lo mismo, y eso es falso. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y cuando nos referimos a una creencia, no sabemos qué estamos analizando o qué estamos planteando. Así que bueno, lo primero que hay que dejar en claro, la cuestión que hay que zanjar es que la palabra religión originalmente no tenía el sentido que le dan los cristianos, sino que era más bien una cuestión cultural. Como decía Cicerón, es seguir a los ancestros, es releerlos para seguir sus costumbres. Obviamente releerlos no por de estar todo el tiempo leyendo lo que ellos hacían, sino para poder volver sobre ello en la práctica. En segundo lugar, como dijimos, se puede hablar genéricamente de dioses en todas las civilizaciones o culturas antiguas, sean politeístas, monoteístas o lo que fueren, pero no es todo lo mismo. No es la concepción que tiene un hindú de los dioses, no es lo mismo que la que tenía una persona del antiguo Egipto, o un griego antiguo, o un romano, etc. Cada cultura generaba una idea diferente de esos seres divinos, esos seres que son las fuerzas de la naturaleza o lo que sea, bueno, como fuera que lo concibieran, pero con diferentes características y formas. O sea, teológicamente, ya por empezar, la definición básica no es la misma para todos. Cada religión sería como una especie de camino o de cosa a transitar, a veces las culturas enteras, a veces algo más individual, como podría ser, por ejemplo, el budismo en el Oriente, pero en todo caso son caminos diferentes. En segundo lugar, hay que ver un poco más a fondo las diferencias puntuales, las diferencias en categorías de estas religiones, de las religiones del ser humano, de nuestra especie, las que hemos inventado o desarrollado a lo largo de miles y miles de años. En otra oportunidad nos vamos a poner a hablar más a fondo de las formas primitivas de la religión, de los primeros pasos que dimos, como ser el manismo, que es el culto a los antepasados, que es probablemente la primera forma de religión, el animismo, que es el culto a los espíritus, no en el sentido espiritista o espírita moderno, sino en el sentido ancestral, en el sentido de las tribus primitivas, entre comillas, que veían el mundo lleno de espíritus, animado por seres espirituales. También tenemos al chamanismo, que es un poco la base de casi todas las culturas paganas. Antes de ser politeístas, así a la manera que nosotros entendemos, siempre había una figura chamánica atrás. Eso se ve, por ejemplo, entre los nórdicos, entre los griegos también, por lo menos quizás no tanto entre los indoeuropeos, pero sí las culturas que había antes en Grecia y que transmitieron eso, y en todos lados. Y también el totemismo. El totemismo es la idea de que la organización social va marcando ciertas pautas en lo religioso y al final vamos teniendo una divinidad, un ser espiritual, a veces no es específicamente un dios, que define una tribu, un clan o alguna cosa social específica, y bueno, de ahí sale el totemismo, ¿no? A grandes rasgos. Esto lo vamos a tratar en otro momento. Pero hay otro tipo de categorías a tener en cuenta que son más de nuestra época, más de lo que vemos todos los días. Por ejemplo, en el mundo pagano, ¿cuántas veces hemos debatido
si el hinduismo, el budismo y otras religiones parecidas del Oriente o del mismo tipo, como el jainismo, el taoísmo, etc., son o no paganas. Para definir esto, primero que nada habría que definir qué tipo de religión son en sí estas creencias, qué caracteriza estas creencias. Y lo que podríamos decir a grandes rasgos es el Dharma. Dharma es una palabra difícil de traducir exactamente, pero sería como la doctrina que enseña la verdad. Es decir, el Dharma es la enseñanza de la verdad en sánscrito y para la concepción teológica de estas religiones. El budismo tiene como base, o sea, su doctrina se llama Dharma, y si bien no se usa tanto en el hinduismo, se sobreentiende que es algo parecido. Y hay sinónimos también, ¿no? El caso es que estas religiones apuntan a que existe un tipo de cosa que hay que hacer, que hay que seguir para lograr un objetivo. El budismo tiene por objetivo el nirvana, obviamente, eso más o menos lo sabemos todos. El hinduismo, en casi todas sus sectas y casi todas sus formas, en realidad habría que aclarar algo más. El hinduismo es un término genérico, o sea, la palabra hinduismo no existe en la India, no, el concepto de hinduismo. Hinduismo es un término genérico que usamos los occidentales para aludir a las religiones de la península india, de todo el Indostán, porque cabe, bueno, sí, hay un parentesco entre todas las miles de sectas, tradiciones, filosofías y todo lo que compone a ese gran cúmulo de formas de espiritualidad que dio la India desde la época del Valle del Indo hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Principios del XX inclusive, donde aparecieron las últimas sectas y los últimos grupos que hoy día todavía están. La India tiene 5.000 años de historia religiosa y no es una cosa monolítica. Además, bueno, sabemos que allí penetró también el Islam y se dieron nuevas religiones mixtas, como por ejemplo los Sikhs, que son muy curiosos. Los Sikhs creen, por un lado, en Mohammed y también en los dioses hindúes. Y de hecho, a veces van de peregrinación a la Meca y por otro lado rezan o hacen cosas al estilo hindú. Incluso creen en gurúes, tienen gurúes, etc. Bueno, el caso es que hay un montón de cosas en la India. Y el hinduismo, bueno, podríamos decir que el hinduismo tal vez sea la tradición védica, que si es así, bueno, es algo que ya no existe más. Hay poco o nada de tradición védica pura, original en la India de hoy día. O también otra interpretación podría ser que el Sanatana Dharma, que es como el hinduismo más ortodoxo que hoy día todavía sobrevive, podría ser eso. Bueno, pero en realidad hay muchas cosas allí. En cualquier caso, todas o casi todas tienen un propósito definido. Y eso prácticamente es lo que pauta que es una religión dármica. Una religión dármica es una religión que tiene un propósito. Las religiones paganas, por ejemplo, no tienen propósito. O si tienen propósito, tienen el propósito de vivir mejor. Los antiguos paganos de todas las tradiciones rendían culto a los dioses, se relacionaban con la naturaleza, hacían un montón de prácticas, recordaban o veneraban incluso a los antepasados, etcétera, etcétera, porque les parecía que eso valía la pena, que eso era benéfico para su vida, para su sociedad, etcétera. Pero no era una finalidad muy específica, era un conjunto de costumbres y de cosas que se llevaban a cabo y punto. La persona no esperaba nada concreto al hacer todo eso, salvo vivir mejor, vivir en sintonía con la naturaleza, vivir de manera coherente con su sociedad y con su pueblo, el que lo había visto nacer, pero nada más, no había un fin, una meta concreta en ninguna de estas religiones. En el paganismo eso no existe, no hay metas, no hay realizaciones, no hay nirvanas, o samadhis, o moksas, o no hay un Tao, o no hay una cosa así que uno busque llegar a eso, porque eso no existe. Tampoco hay salvación, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, esa es una gran diferencia. Dentro de las religiones dármicas podemos nombrar a casi todas las escuelas o tradiciones del hinduismo, de lo que llamamos nosotros hinduismo, al budismo en general, al jainismo, al taoísmo, y solamente podríamos ver quizá como una religión pagana al confucianismo, a la religión de Confucio, el tan conocido sabio chino del siglo VI a.C., que bueno, él no fundó en realidad una religión, pero bueno, se fundó una religión alrededor de sus enseñanzas, y eso a pesar de que es un tipo de transmisión de ideas para lograr algo, sin embargo, el confucianismo plantea cosas para estar bien socialmente y para que la sociedad funcione bien. No aspira, es una religión humanista, no aspira a una cosa como de lograr un estado de beatitud final o algo así como sí otras religiones del Oriente.
entonces podríamos considerar que es pagana. Y algunos van a ver de alguna forma que el taoísmo podría acomodarse también como religión pagana, porque bueno, si bien hay una especie de dharma allí, es un poco más blando, no hay una especie de dogmatismo como si en el budismo y otras religiones donde te dicen, si no haces esto no va, tu vida está mal. En el budismo no es como con el cristianismo u otras religiones abrámicas en donde se condena a la persona por no practicar ciertas cosas, pero se aconseja, es decir, a la persona le dicen, si tú no practicas esto, estás mal, estás en un camino malo. El taoísmo no es así, entonces es cuestión de opinión. La única religión del Oriente que realmente escapa a todo esto es el Shinto de Japón. Y hasta por ahí nomás, porque el Shinto de Japón en muy raras ocasiones está totalmente exento de budismo. En el Japón se suele decir que el 80% de la población es Shinto por una cuestión de tradición o de respeto a los antepasados, que un 50% es budista porque es lo que hay que hacer, es como la religión ética, la religión que sigue las enseñanzas espirituales, y que hay como un 30% de ateos, así que imagínense que hay personas que deben ser las tres cosas a la vez. Es una cosa muy casi cómica para nosotros, ¿no? Pero ellos lo toman en serio. Así que bueno, el tema del Shinto, si bien es una religión totalmente ajena a lo dármico y es una religión que podría ser considerada pagana, es muy complicado establecer si hoy día todavía queda shintoísmo químicamente puro, digamos, sin mezclas o sin sincretismos muy intrincados con el budismo. Eso sería para analizar otro día. El caso es que, bueno, en el Oriente la mayoría de las religiones son dármicas y por ende no pertenecen a la misma categoría que las religiones paganas o las religiones que son culturales, las religiones que están enfocadas en que una sociedad funcione mejor y no para otra cosa. Y luego tenemos en el Occidente las religiones salvíficas. En realidad siempre hablábamos de por qué todas las diferencias que hay entre lo abrámico y lo pagano, etc. Pero hay una cosa muy simple, muy categórica, para establecer casi un abismo entre ambas cosas, una brecha que es infranqueable, que es el hecho de que las tres religiones abrahámicas son salvíficas. El judaísmo no es tan así, o por lo menos no fue tan así históricamente, porque en realidad manejaba más el concepto de retribución. En la mayor parte de la historia antigua del judaísmo, lo que se pretendía es que si uno no hacía lo que el Dios de Israel quería, bueno, le iba mal en la vida material y listo. En gran parte de todas las épocas del judaísmo no se creyó en una vida después de la muerte o en compensaciones futuras o cosas por el estilo. Hubo épocas que sí, y hubo épocas en donde se retomó eso, y hasta hay conceptos medio reencarnacionistas en el judaísmo, por ejemplo en la Cábala. Pero esto no es la línea principal del judaísmo. La línea principal e histórica del judaísmo es más bien una religión en donde no se presta mucha atención a lo que pasa después de la muerte, sino a lo que pasa aquí, y se supone que el Dios de Israel premia a los justos aquí, en este mundo. Cosa que es bastante complicado de probar, ¿no? O de sostener, pero bueno, no importa. De todos modos, hay un cierto concepto salvífico, es decir, si uno se porta bien, su Dios lo salva. En el cristianismo esto se potencia muchísimo más y directamente se establece que hay que salvarse, que uno está condenado por default, está condenado y si sigue las enseñanzas de Cristo se salva. Entonces, es la religión más característicamente salvífica de todas. De hecho, es la que planteó el concepto de salvación por primera vez. Y el Islam es más o menos parecido, no voy a entrar en detalles, hay pequeñas diferencias, pero es más o menos parecido. Si se siguen las enseñanzas del Corán, lo que trajo al mundo el profeta, Mohammed, si se respeta a Allah, etc., se salva. Uno no se va al infierno y bueno, es salvo. Esta es la diferencia fundamental, más allá del politeísmo, más allá de otras cosas más teológicas, más complejas de definir, la diferencia fundamental es esa. En las creencias, no solo paganas, sino en otros tipos de creencias, donde se busca solamente el bienestar general, el bienestar individual, pero sin aspirar a cosas raras, simplemente estar bien en la vida, con los demás y con uno mismo, lo salvífico no tiene ningún lugar, y lo dármico tampoco. ¿Para qué todo este análisis? ¿A qué viene todo esto? Bueno, muy simple. Es muy importante entender que si se quiere mensurar la espiritualidad humana, hay que hacer estas diferencias. Porque, por ejemplo, puede venir una persona atea que diga, bueno, a mí la religión me parece un estorbo, me parece que es algo que produce ignorancia, que produce fanatismo, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas personas están considerando la religión como un fenómeno típicamente abrámico. Y si no solo miran lo abrámico, también miran lo dármico.
generalmente no van a mirar, por ejemplo, lo pagano, en donde la religión no es nada de eso, en donde la religión se reconcilia perfectamente con la filosofía y con la ciencia, con la apreciación realista de la naturaleza y de las artes, etc. En donde todo se ve de una manera simplemente general y bien acomodada en la vida para poder tener una vida más feliz y mejor socialmente e individualmente. Los antiguos no hacían ritos porque si no su Dios los castigaba. Sencillamente hacían ritos porque pensaban que la naturaleza ofrecía cosas, otorgaba cosas y había que devolvérselo, había que hacer un intercambio para que ese ciclo permaneciera eterno y siempre continuo y siempre fértil y constante. Ese es el sentido de los ritos paganos en general. No habría que detallar cosa por cosa, pero bueno, en general. No había ese temor que se siente en las religiones abrahámicas o salvíficas, en donde si uno no hace ciertas cosas se condena, y se condena generalmente por la eternidad, como dicen ellos. Entonces son conceptos muy distintos. El miedo que hay en ciertas religiones, no en todas iguales, pero en ciertas religiones salvíficas, no existen en las religiones paganas, culturales, históricas o como le quieran llamar, las que no son fundadas por alguien, ¿no? Por un profeta, gurú o lo que sea. Esa es la primera diferenciación que hay que hacer. Si alguien dice, bueno, que no le gusta la religión, cada uno tiene derecho a opinar lo que desee, lo que le parezca, pero es un concepto errado, es un concepto que denota un cierto desconocimiento de las cosas, una cierta falta de ilustración, el pensar que todas las religiones son iguales, que todas las religiones hay que meterlas en la misma bolsa y juzgarlas de la misma manera. Uno puede rechazarlas a todas, pero cada una por las razones válidas que debe ser, pero no son todas iguales. Esto también nos lleva a otra cosa. El problema que muchas veces se juntan gente de diferentes creencias al Congreso Internacional de Religiones. A veces el Papa la va de magnánimo y recibe a líderes religiosos de muchas otras tendencias y hace algo ecuménico allí. Bueno, todo eso no sirve para nada. Que en realidad las religiones son caminos que cada uno apunta a algo diferente. Tal vez sea útil este tipo de cosas para cuestiones sociales, cuestiones de derechos humanos, para progresar en esos sentidos, porque muchas religiones están muy atrasadas respecto a estas cosas. Pero en lo teológico, en querer ponerse de acuerdo en lo que cada uno cree, no. No solo porque creen diferentes cosas, sino porque quieren lograr diferentes cosas. A lo mejor las creencias se pueden matizar, pero las metas no. Las metas, si se cambian, ya no tiene más sentido esa religión, esa filosofía de vida, ese camino que se ha abordado. Uno no puede cambiar de destino a mitad del camino porque entonces no sabe ni para qué fue por ese lado, ¿no? Y eso es lo que pasa. Las religiones son todas diferentes. Incluso dentro de un tipo de religión determinado, como puede ser las paganas, o las salvíficas, o las dármicas, hay matices y hay diferencias a veces bastante grandes. Y está bien, y no hay ningún problema. Pero lo que hay que sacarse de la cabeza es la onda New Age o la onda que tienen a veces los prejuicios que tienen algunos ateos de ver a todo igual. No es así. Cada religión tiene propósitos diferentes, metas diferentes y ve a la vida y la naturaleza de manera diferente. Por ejemplo, en el paganismo no hay sobrenaturalismo. Nosotros no pensamos que haya cosas sobrenaturales. En las religiones abrámicas sí. Si no se cree en lo sobrenatural, prácticamente no se está creyendo en el Dios de esa religión ni en ninguno de los dogmas y pilares de las mismas, porque son todas cosas que están por encima de la naturaleza. En el Oriente no es tan así, pero en el Oriente también se creen cosas dogmáticas que si no se aceptan es como que bueno, uno no pertenece a lo dármico. Por ejemplo, el budismo es una religión muy filosófica, sin embargo tú tienes que empezar por creer en la reencarnación y en el karma, porque si no crees en eso es como que el budismo no tiene ningún sentido. Y eso es un acto de fe, digamos, así es una cuestión dogmática. Buda no te explica por qué hay que decir que la reencarnación es verdad o por qué hay que decir que el karma es verdad. Él parte de la base que eso ya está ahí, que es cierto, y sigue más adelante. Algunas otras cosas que él toma como parte de su filosofía sí son cosas válidas y visibles y observables en la naturaleza, como ser que existe la muerte, que existe la enfermedad, que existe el dolor, etcétera, etcétera, y que debe haber alguna manera de zafar de eso, de poder sacarse eso encima, que es lo que él plantea. Pero sin embargo, el budismo hace un poco de agua en el sentido de su racionalismo al abordar tanto reencarnación, karma, samsara, el ciclo de nacimientos y de muertes y algunas otras cositas más como parte de su teología sin ningún tipo de crítica previa, sin ningún tipo de análisis si eso es verdad o no. Eso por supuesto vino heredado del hinduismo, en donde en el hinduismo todo eso se metió, pero no lo vamos a hablar ahora. En el hinduismo la reencarnación se diseñó, se inventó, digamos así, como una política de control social
por parte de los brahmanes para mantener tranquilas a las demás castas, con la promesa de que si se portaban bien en esta vida iban a progresar hacia castas superiores en las siguientes. Eso apareció más o menos 800 años antes de Cristo. En otro video vamos a hablar más profundamente del tema, pero tengámoslo presente. Ese fue el origen, ¿no? En el budismo no, en el budismo se da por sentado que eso existe ya en el año 500 y tantos antes de Cristo, y bueno, se maneja así. Y así en adelante en todas las demás religiones del Oriente. Pero bueno, concluyendo, para no hacerla muy larga, como dije, primero que nada, el verdadero sentido del concepto de religión es releer a los ancestros, es buscar la conexión con la tradición que nos llega del pasado en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestro pueblo, y también los ancestros desde el punto de vista familiar, ¿no? de los ancestros personales, de los ancestros de uno. Pero todo ese conjunto de cosas, incluyendo la práctica de todos los dioses, todo eso que se hereda es la religión. Es el releer, el recapitular sobre eso. La noción de lactancio, la noción teológica cristiana de conectarse o religarse, de volverse a reunir con Dios, eso no aplica ni en el paganismo ni en las religiones orientales. En segundo lugar, tengamos presente que existen diversos tipos de religión. En general, sin hablar de concepciones teológicas particulares. Las dhármicas, que son las religiones que tienen un propósito final, quieren lograr una meta. La meta, por ejemplo, del nirvana en el budismo. Quieren lograr llegar al nirvana. Las religiones salvíficas, por otro lado, lo que quieren es zafar de algo, es solucionar algo que creen malo en la vida. Por ejemplo, bueno, en el cristianismo es obvio de por qué eso se desarrolló de tal manera, porque es una religión para los oprimidos, es una religión que surgió en el mundo como para compensar las miserias y los sufrimientos de los oprimidos. En el cristianismo siempre se apunta a que algún día toda esa gente va a ser compensada con, obviamente, la salvación. ¿Y cómo hay que hacer para obtener la salvación? Bueno, como no hay ninguna solución fácil, evidentemente, en la vida de todos los días, se busca esa cosa a largo plazo y en última instancia se terminó por pensar en una vida después de la muerte o después del juicio final, después al final de los tiempos. Y en el Islam pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver con las creencias que lo que buscan es tener una organización social adecuada, vivir bien, estar en armonía con la naturaleza y transitar el camino de la vida sin ningún problema y lo mejor posible, sin estas mochilas de querer lograr algo al final o de querer satisfacer a un Dios en particular porque si no nos condenamos y vamos al infierno. Entonces las religiones no son todas iguales, no tienen las mismas metas. Y si uno las quiere juzgar, porque digamos, por ejemplo, una persona atea, tiene que juzgar a cada una de ellas por sus verdaderos méritos o por sus verdaderos defectos, pero no metiéndolas todas en la misma bolsa, porque entonces lo que se genera es un prejuicio, es un estereotipo, no la realidad. Eso es lo que quería explicar en este video, creo que va a salir un poco más corto de lo habitual, pero para que vayamos teniendo este tipo de definiciones en mente y nos acostumbremos a precisar las cosas. Podemos criticar o podemos adherir o alabar lo que sea, pero con fundamento y enmarcando las cosas en un contexto adecuado. Todas las religiones, o cada una de las religiones, es un tema distinto, es un camino distinto, apunta a cosas diferentes, a uno le puede gustar o no, pero no son lo mismo. Bueno, y con esto es todo por hoy. Piensen bien en esto la próxima vez que quieran analizar las religiones del mundo y cuáles son las que les gustan o cuáles no. Si no les gusta ninguna, por lo menos entiendan con fundamento que hay muchas categorías y muchos tipos de... Si no todas apuntan a lo mismo, no todas adolecen de las mismas cosas y en caso de que encuentren alguna virtud, no todas tienen esas virtudes. Algunas sí y otras no. Es mejor analizarlo de esa manera porque uno va a acercarse un poco más a la realidad de las cosas como son. Bueno, será hasta la próxima entonces. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, si les ha gustado, den like porque eso ayuda. Suscríbanse, marquen la campanita si les gusta el canal y si les gustan los videos que hay aquí, porque eso va haciéndolo crecer. Estamos todavía muy chiquitos, es un canal que recién empieza, a pesar de que tiene unos años. Yo no antes lo tenía ahí arrumbado, así que vamos haciéndolo crecer. Compartan, opinen en la comunidad o acá abajo en los comentarios. Es muy interesante que haya interacción. Y bueno, si quieren preguntarme algo, me contactan por las redes sociales en general. Siempre ando por ahí. Pero hasta la próxima entonces. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos.